Vamos entonces a comenzar el estudio de Manrique. Como ustedes saben, Manrique, hay un año de nacimiento que se piensa que es el 1440 y fallecimiento hacia 1479. Fue un poeta del pre-renacimiento y hombre de armas también. Las noticias que se tienen de él se hayan comprendido entre estos años, es decir, se considera que nació hacia 1440, se conoce su vida con alguna exactitud desde que triunfa el combate de Aljofrín hasta que sucumbe defendiendo la causa de los reyes católicos contra el marqués de Villena, herido de muerte frente al castillo de Garcimuñoz y siendo enterrado en la iglesia de Uclés. El caballero valiente y sin talla llevaba en su jubón y fueron salvadas tintas en sangre y otras coplas tan bellas como las que ha sido inmortalizado con tema análogo y el mismo metro que fueron acabadas con el arte en algo por Rodrigo Osorio. Jorge Manrique murió peleando contra el castillo de Garcimuñoz, y dentro de la literatura española, su poesía es heredera de la poesía amatoria y de todos los tópicos y los lugares comunes de la poesía de la muerte, típicos de la Edad Media. Su poesía está ubicada en la alborada del Renacimiento. Se puede reconocer en su obra poética el aspecto medieval por los siguientes aspectos: el desprecio del mundo, la contemplación de la muerte y todas las cosas en la vida del hombre cobran su valor desde el punto de vista de la muerte como hacedora del hombre, ¿sí? Entonces, estos aspectos serían los primeros a señalar, entonces. Como una introducción, entonces. Entonces, Jorge Manrique, señor de Belmontejo, comendador de Montizón, 13 de Santiago y capitán de hombres de armas de Castilla. Fue el cuarto hijo de don Rodrigo Manrique y de su primera mujer, doña Mencía de Figueroa,
Profe, ¿qué ¿Sí? quiere decir 13 de Santiago? Son a las armas de donde él procedía. Bien. Bueno, entonces, su personalidad ofrece 3 fases características, que es la ligereza mundana, es decir, gentil en los versos amatorios, que a su vez tiene una representación una reflexión serena, profunda y filosófica expresada en las coplas célebres y en las póstumas que son su continuación. El valor personal por el que vivió y murió y su consagración a la guerra, ¿no es cierto? Así que, por un lado, entonces, características generales de su obra, entonces, la ligereza mundana, reflexión serena y profunda, expresada en las coplas célebres y en las póstumas que son su continuación. Y el valor personal por el que vivió y murió. Ahí tiene a alguien prendido y su consagración a la guerra. Bien. Jorge Manrique y el despuntar renacentista. Esto yo les dejé la obra completa con la crítica en la parte de la fotocopiadora, que es la colección Espasa Calpe, ¿sí? Con edición dirigida y prologada por Augusto Cortina. ¿Tá? Jorge Manrique y el despuntar renacentista. El maestre de Santiago. Las coplas de Manrique poseen los rasgos de una elegía heroica y como elegía heroica podemos clasificarla, o mejor aún, como oda renacentista. ¿Qué es la palabra elegía? Elegía es una composición poética del género lírico en que se lamenta la muerte de una persona o cualquier otro caso o acontecimiento digno de ser llorado, y la cual en español se escribe generalmente en tercetos o en verso libre. Entre los griegos y latinos se componía de hexámetros y pentámetros y admitía también asuntos placenteros. Cuando hablamos de elegíaco, justamente usamos este adjetivo perteneciente o relativo a la elegía y por extensión se designa a lo lastimero y triste. Bien, entonces,
Decíamos entonces la forma de elegía, ¿no es cierto?, para emplear entonces es una composición en que se lamenta entonces la muerte de una persona o cualquier otro caso o acontecimiento digno de ser llorado. Y la cual en español se escribe generalmente en tercetos o en verso libre. Caso. Entre griegos y latinos Caso. se componía de hexámetros y pentámetros y admitía también asuntos placenteros. Después quedó la designación para lo que ya dijimos, ¿no? Para cuando se lamente. Ahí hay un micrófono abierto. Bien. Jorge Manrique contaba 12 años de edad cuando ingresó en la Orden de Caballería de Santiago. ¿Está? Así que esa pregunta de hoy, ¿no es cierto? Contaba entonces 12 años de edad cuando ingresó en la Orden de Caballería de Santiago. En ella permaneció hasta morir. Luchó contra don Juan II, don Álvaro de Luna y don Enrique IV, defendiendo la parcialidad de los infantes de Aragón y la enseña gloriosa de los reyes católicos. Son hechos memorables, entre otros, la toma de las villas de Huéscar y de Jimena, Marquesado de Villena y Ciudad de Alcaraz, anexados por él a la corona y las villas Ocaña y Uclés, tomadas por la Orden de Santiago. 50 fueron los combates en que con suerte diversa intervino. En 24 batallas venció a moros y cristianos, mereciendo los motes del segundo Cid y vigilantísimo. Con su espada conquistó rentas y vasallos, según dicen las coplas, y así entre triunfos y reveses pasó su áspera existencia. Erraría, sin embargo, quien viese tan solo en él un férreo banderizo, extraño a la emotividad y a la delicadeza. Sensible al amor, se casó 3 veces, primero con doña Mencía de Figueroa, que fue la madre de don Jorge, después con doña Beatriz de Guzmán y finalmente con doña Elvira de Castañeda. En la crónica de Enrique IV dice don Alonso Palencia, refiriéndose a estas últimas nupcias, que don Rodrigo las contrajo ya ancianos, pero con vigor y robustez juveniles.
Muerto don Rodrigo, doña Elvira la sobrevivió más de 34 años y sostuvo pleito por razones pecuniarias con el primogénito del maestre. Esta sería la madrastra a quien don Jorge enderezó el convite burlesco. ¿Está? Fue don Rodrigo, según lo describe don Fernando del Purgar en Claros Varones de Castilla. Murió en Villa de Ocaño, provincia de Toledo, de un cáncer que le destruyó el rostro en pocos días. ¿Sí? Entonces, aurora renacentista. Efímeros son para Jorge Manrique los triunfos, jerarquías, ejércitos, castillos y pendones, deleznables las cortesanías y deleites, la destreza juvenil y la frescura de la tez. Toda mundanal grandeza no se nos llama que muere de un soplo. Durante los siglos XIV y XV parece llenarlo todo, pero el furor necrófilo, como nota Menéndez Pelayo en la historia de la poesía castellana, se desencadenó mucho más en la Alemania y en la Francia nórdica que bajo los cielos claros de las penínsulas italiana y española. Predicadores, mimos, pintores, grabadores, clérigos, poetas recuerdan de continuo que el cuerpo escultural oculta vísceras y humores, que la humana arcilla se transforma en gusanos y polvo, que el igualador implacable señorea a los hombres. De tal pensamiento rudamente igualitario nace la sarcástica danza de la muerte, llamada también danza general y danza macabra. Hay democrática satisfacción en el acerto de la obra, poderosos y humildes danzarín con la muerte lo manda. Es decir, esta idea de la muerte, ¿no es cierto?, que viene tan de la Edad Media, ¿no es cierto?, que justamente la muerte no resulta repulsiva en las odas en general, ¿no? Sino que está vista como parte de la vida. Manrique no vilipendia los atractivos del mundo ni las cualidades humanas, elogia la discreción, la gracia, la razón, la bravura, evoca la suntuosidad de la corte, las trovas y músicas a las damas, los vestidos y sus olores. En parte la exageración pavorosa del luto, característica de la Edad Media, ha sido decreciendo hasta obtener las discretas proporciones que alcanza en nuestros días. Pero en la Oda de Manrique, influido de las soberbias afirmaciones humanas del Renacimiento, se dignifica el tránsito y entra el héroe en la inmortalidad sin renegar de las seculares y pretéritas hazañas. Bien, la actitud interrogativa, ¿no es cierto? Vamos a poner el otro título que acabo de decir. Vamos a poner la idea fundamental de lo que les acabo de decir, como vengo haciendo, sería que la exageración pavorosa del luto, característica de la Edad Media, ha ido decreciendo hasta nuestros días. Pero en la Oda de Jorge Manrique
influida de las soberbias afirmaciones del Renacimiento, esto es cita textual de lo que estoy siguiendo, reitero, el texto que ustedes tienen sobre Manrique en la fotocopiadora, ¿sí? Bien, el otro elemento es la actitud interrogativa. La actitud interrogativa, entonces, es el evocar gloriosas caducas por medio de interrogaciones, es procedimiento muy antiguo. Menéndez y Pelayo, en su obra citada, y también Huizinga en el otoño de la Edad Media, señalan abundantes ejemplos. Úsase en la profecía de Baruch hacia el año 599 a.C. 10 centurias más tarde, en el siglo V de nuestra era, reaparece aún en Tiro Próspero. Pero la moda, la verdadera predilección por esta fórmula es absolutamente medieval. ¿Qué ha sido de los monarcas y vasallos, héroes y armadores y beldades? Ubi sunt, ustedes saben que ubi sunt es alocución latina que significa dónde están, que es un tópico justamente, es decir, un tema que se reitera a lo largo de la literatura, ubi sunt, dónde están. ¿Cómo ha resonado esta pregunta desoladora en la Edad Media? Mucho antes que Manrique y sus predecesores castellanos, aparecen abundantes modelos en la poesía latino-cristiana. Entre los poemas que proporcionan modelo más antiguo se halla el titulado De Contemplum Mundi, compuesto cuando mediaba el siglo XII por el monje cluniacense Bernardo de Monlay. ¿Dónde está, pregunta este último, la gloria de Babilonia? ¿Dónde el temible Nabucodonosor y la fuerza de Darío? ¿Dónde Mario y Fabricio? ¿Dónde Rómulo y Remo? En el siglo XIII, Jacome de Todi también inquiere dónde se hallan el glorioso Salomón, el invencible Sansón, el bello Absalón, el amable Jonatán, el poderoso César. Abul Beka, poeta árabe del siglo XIII, repite el movimiento interrogativo en la casida en que deplora la pérdida de Córdoba, Sevilla, Valencia y Murcia, conquistadas por Fernando XII y Jaime I. En la poesía española del siglo XIV, el canciller Pedro López de Ayala utiliza el conocido procedimiento. En el siglo XV, Ferran Sánchez de Calavera, Fray Mingir, el marqués de Santillana y Jorge Manrique. También había inquirido Petrarca el paradero de riquezas, honores, gemas, cetros, coronas y mitras. Pero el Petrarca sabe que un bel morir tuta la vida honra. François Villon, con la melancolía de su Ballade des Dames du Temps Gadis, matiza el tema de Francia, el original y rudo Schettron en Italia, usa el mismo procedimiento en una poesía sobre Eduardo IV. La enumeración puede ser mucho más extensa. El vanidoso y agresivo Lord Byron interroga de igual modo en el Don Juan. ¿Tá? Entonces, sintetizamos en
el empleo del ubisunt elocución entonces latina que significa ¿dónde están? ¿Ya? Entonces, mucho antes entonces que Manrique y sus predecesores castellanos aparecen abundantes modelos en la poesía latino-cristiana. Bien. El espíritu de Jorge Manrique. Como siempre les digo, esta es una presentación del tema que después nosotros en las coplas vamos a profundizar muchísimo más, por supuesto, sobre cómo es el ubisunt en en las coplas que estudiemos, ¿sí? Esto es simplemente una presentación de que va a tocar ese tema, pero no, obviamente, vamos a profundizarlo en las coplas, en el análisis. Bien, entonces, el espíritu de Jorge Manrique. Hombre de, vamos a ver un poquito pasamos de vuelta un poquito a la biografía. Jorge Manrique nació probablemente en Paredes de Nava hacia 1440, se tienen noticias de su vida solo desde el año 1470, cuando venció a Juan Valenzuela de Alforquín cerca de Toledo, hasta que murió en el combate contra el Marqués de Villena. Así pues, en el año 1479, así pues, entre 1476, año en que murió el maestre, y 1479, fecha del fallecimiento de don Jorge, fueron compuestas las coplas inmortales, que son una de las postreras, si no la última producción del autor. ¿Cuáles eran las ideas, cuáles los sentimientos de Jorge Manrique? ¿Cómo era el ambiente donde se acendró su alma? Testigo de 3 reinados, comprobó en las vidas más altas la vanidad de las grandezas. El poeta niño pudo contemplar desde lejos la puesta del sol en la fastuosa corte del don Juan II. Mucho después evocaría nostálgico aquellos aparatosos torneos, acordadas músicas, trovas y danzas y galanterías palaciegas. Muerto Juan II, don Jorge vio debatirse durante 20 años a Enrique IV. En el reinado de este último transcurrió casi toda la juventud del poeta. Las coplas del Provincial y las coplas de Mingo Rebulgo reflejan el oprobio que mancilló a don Enrique. En 1465, un puñado de grandes, entre los que contaban los Manrique, depusieron una imagen del rey.